y Janet de León. Gloria a Dios. Alabado Dios. Alabado Jesús, aleluya, aleluya. Te adoramos, Jesús. Y damos comienzo al programa, comenzando el mandato de Dios. Amén, amén. Que Dios bendiga y añada bendiciones a todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de la emisora Tu Faro de Santidad. Gloria al Señor. Aquí en tu programa, comenzando el mandato, que los presidentes son el hermano José Becerril y la hermana Janet. Y este es su hermano en Cristo que le habla, el hermano Santito Solís. Amén. Que pertenecemos a la iglesia de Asamblea de Iglesias Cristianas en el barrio Valencia, en Bayamón. Nuestro pastor Misael Torres, gloria al Señor. Estamos aquí con permiso de nuestro pastor y estamos muy agradecidos. Le damos las gracias por este privilegio hermoso que nos da el Señor primeramente, y luego nuestro hermano José Becerril, que nos da la oportunidad para nosotros poder compartir con todos ustedes la poderosa palabra del Señor. Gloria a Jesús. Y este es el ministerio, ¿verdad? Juntamente con el programa Comenzando el Mandato, el ministerio Mujer Levántate, el cual lo preside mi amada esposa, hermana Vanessa Flores, y también pues yo, por la gracia del Señor, estoy juntamente con ella ayudándole, y estamos aquí, amén, para compartir de las bendiciones del Señor y de las cosas lindas y maravillosas que Dios hace a través de la obra del Señor, a través de la palabra, a través de todo lo que el Señor nos permite hacer para su gloria y para su honra. Y en esta hermosa tarde vamos a traer una palabra del Señor, pero primeramente queremos orar al Señor para darle gracias y para reconocer su señorío en todas las cosas que vamos a hacer. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, Señor, en esta tarde te damos por habernos permitido una vez más poder llegar hasta aquí, hasta esta emisora, Padre amado, para poder, Señor, ser el portavoz de tu palabra y poder compartir la misma con aquellos que la necesitan, Padre amado. Usted sabe, Señor, dónde está la necesidad, cada persona que esté escuchando, cada persona que nos esté viendo, Padre amado. Oh, Señor, usted sabe, usted, Dios mío, conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, y reconocemos, Padre amado, que usted es el que tiene todo el poder para romper cadenas, para sanar toda enfermedad, para libertar a los cautivos y para traer salvación y restauración a cada vida, a cada oyente que pueda estar ahí conectado en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas y creemos de todo corazón que usted así lo hará conforme a tu santa y perfecta voluntad. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Y en esta hermosa tarde vamos a estar hablando por el tema Su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Y vamos a estar leyendo en la carta de Segunda de Corintios, el capítulo número 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Y vamos a estar leyendo los versos del 7 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 12, los versos del 7 al 10. Y dice la poderosa palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermosa la palabra del Señor en esta tarde, gloria al nombre de Jesús. Y le hemos puesto por título
a este mensaje de la palabra del Señor en esta tarde, su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Hay una expresión que se utiliza mucho, que la hemos escuchado muchas veces, la gente lo utiliza para señalarle una debilidad que alguien tiene, y es el talón de Aquiles. Cuando alguien tiene una debilidad, le dicen, pues ese es tu talón de Aquiles. Y esa expresión viene de una leyenda de la mitología griega, de un hombre que según esa mitología griega se llamaba Aquiles, y que su madre tomó cuando era bebé a este hombre Aquiles y lo llevó a un río donde, según la leyenda, todo aquel que fuera sumergido en las aguas de ese río recibiría la inmortalidad. Entonces la madre de Aquiles lo llevó a él cuando era bebé, lo sumergió en las aguas de ese río, pero dejó el talón afuera, no sumergió el talón. Y entonces la leyenda decía que Aquiles podían atacarlo con flecha, con lanza, por cualquier otra parte del cuerpo y no iba a morir. Pero si era atacado por el talón, por ahí, por el talón, sí podía ser muerto, podía ser matado, asesinado. Y por eso salió la expresión del talón de Aquiles, trayéndolo como un ejemplo de que todos tenemos debilidades, de que todos tenemos puntos débiles, tanto en lo físico, en lo mental y también en lo espiritual. Que todos nosotros, todo ser humano, aunque sea siervo o sierva de Dios, aunque le sirva al Señor de muchos años, todos tenemos ciertas debilidades. Las debilidades nos hacen sentir frágiles, sin poder tener el control suficiente sobre determinadas situaciones. Todos los seres humanos, de una manera u otra, tenemos debilidades. Y el apóstol Pablo, que es el escritor de este pasaje bíblico en la segunda carta de Corintios, él es el escritor de esta carta. Y Pablo, al cual nosotros conocemos como un hombre de Dios, como un misionero incansable, como un predicador que nunca se detuvo desde el día que se convirtió a Cristo hasta el día en que fue martirizado, este hombre siempre se mantuvo cumpliendo y obedeciendo el mandato de Dios, como se llama este programa, comenzando el mandato. Y Pablo era un hombre de Dios fuerte, que como estamos diciendo, desde su conversión, cuando era Saulo, porque antes de convertirse, Pablo era conocido como Saulo de Tarso, y fue un hombre dedicado a Dios y a su obra, que dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 20, hablando de Pablo cuando se convirtió. Dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Así que Pablo enseguida comenzó a predicar. Jesucristo se le apareció cuando Pablo era un perseguidor de la iglesia. Eso se encuentra en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Pablo, cuando era Saulo de Tarso, que era conocido como Saulo de Tarso, era fariseo, era miembro del Sanedrín, de donde dirigían los fariseos, la secta religiosa de los fariseos. Y el apóstol Pablo, cuando era fariseo, conocido como Saulo de Tarso, en un momento dado, mientras perseguía a la iglesia, este hombre va camino hacia Damasco con cartas que le fueron dadas por parte del Sanedrín para que él fuera a Damasco, para él seguir persiguiendo a los cristianos, para llevarlos presos, si tenía que llevarlos para que ellos blasfemaran el nombre de Jesús, él los llevaba, los presionaba,
y se tenía que llevarlos a la muerte, también los llevaba a la muerte, como sucedió con la muerte de Esteban. Y mientras Saulo de Tarso iba de camino hacia Damasco, tuvo una visión donde se le apareció Jesús en el camino por medio de una luz que lo dejó ciego, y él cayó al suelo y escuchó la voz de Jesús que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Alabado sea el Señor. Y en aquella experiencia, mientras Jesús se le revelaba a Saulo, inmediatamente cuando él tuvo ese impacto poderoso con el Cristo de la gloria, dice la palabra del Señor que Saulo quedó ciego y tuvo que ser llevado a la ciudad de Damasco. Y por ordenanza del mismo Jesús le dijo: entra a la ciudad y se te dirá lo que vas a hacer. Gloria al nombre de Cristo. Porque era que ya Dios tenía un plan trazado para este hombre, Saulo de Tarso. Y entonces mientras él entra a la ciudad y él estaba orando y ayunando, Dios comenzó a revelárselo a un discípulo llamado Ananías, que el Señor se le revela a este hombre y le dice: quiero que vayas a la calle que se llama La Derecha. Dios le dio la dirección donde se encontraba Saulo de Tarso y le dice: yo quiero que tú vayas y ores por este hombre. Dios levantó a este hombre de Dios llamado Ananías para que fuera a ministrarle a Saulo de Tarso. Qué lindo es cuando hay hombres y mujeres que se dejan dirigir por el Espíritu Santo de Dios, que son instrumentos de Dios, escogidos en la mano de Dios para hacer su obra y para que Dios comience a restaurar y a levantar las vidas que a veces pensamos que no se van a levantar. Porque cuando Ananías escuchó la voz de Dios que le dijo: Saulo de Tarso, él inmediatamente se daba de cuenta del nombre de este hombre, Saulo de Tarso, que era un perseguidor, que estaba matando cristianos, que los estaba llevando presos. Y entonces Ananías dice: pero este hombre es un perseguidor de la iglesia. Pero el Señor le dijo: ve y ora por él, porque instrumento escogido me es este. Porque ya Dios lo había escogido. Y es que nosotros tenemos que entender, hermano, que Dios levanta y que Dios hace milagros en vida que a veces nosotros pensamos que nunca se van a convertir. Yo me recuerdo allá en mi barrio donde yo me crié, allá en Camino Nuevo, en Yabucoa. Yo recuerdo un día que había una mujer que cuando mi papá era pastor y predicábamos en la calle y dábamos cultos al aire libre cerca de la casa de esta mujer, eso era para los años 90, esta mujer sacaba las bocinas grandes al balcón de la casa y prendía la música a todo fuerte para tratar de interrumpir, para que nosotros no pudiéramos dar el culto. Bendito sea la gloria del Señor. Y era una mujer rebelde y era una mujer enemiga del Evangelio, la cual nosotros llegamos a pensar de la manera como ella actuaba cuando nosotros dábamos culto cerca de su casa. Nosotros pensábamos: esta mujer nunca se va a convertir, esta mujer se va a perder, porque es una rebelde en contra del Evangelio. Pero para sorpresa mía, años después, Dios lleva a un evangelista al parque de Camino Nuevo, que quedaba cerca de la casa donde vivía esta mujer. Y el Espíritu Santo comienza a revelarle a aquel evangelista y comienza a llamar a aquella mujer por el nombre de ella, nombre y apellido, seguro social. Le identificó cómo estaba vestida en su cuarto, le habló de la condición en que ella estaba, y aquella mujer, con todo y la bata que tenía puesta, llegó al parque. Y yo estaba allí presente viendo lo que Dios hizo en esta mujer, cómo aquella mujer cayó al piso, fue libertada, los demonios que tenía encima, el Espíritu Santo hizo una liberación tremenda.
Y luego de yo ver aquel milagro, aquella mujer se convirtió a Cristo y le sirvió al Señor todos los años de su vida hasta que murió. Aleluya, alabado sea el Señor. La mujer que pensábamos nosotros que nunca se iba a convertir, luego el Señor la llamó y se convirtió en una sierva de Dios hasta el día en que murió. De tal forma que esa mujer, años más tarde, cuando ya yo estaba casado, había pasado por una experiencia. Esa fue la mujer que Dios usó para hablarme palabra de Dios, para hablarme una palabra que yo necesitaba en el momento más preciso, más importante de mi vida, para la gloria y honra del Señor. Por eso es que nosotros no podemos menospreciar, no importa la situación, no importa cómo sea ese hombre o esa mujer. Si Dios te envía, si Dios te toca para que tú le des una palabra, aunque esa persona lo rechace, aunque esa persona sea rebelde, tú no dejes de hablarle de la palabra del Señor. Tú confía y créele a Dios que Dios lo va a hacer, aunque todo se vea contrario. Alabado sea el Señor. A veces nosotros perdemos la fe con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Pero no pierda la fe, porque aunque ellos sean rebeldes a la palabra, y aunque ellos inclusive aunque se burlen también de que tú eres un siervo, una sierva del Señor, con todo y eso, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, porque el día menos pensado esas cadenas se romperán. Aleluya. Y porque la gracia de Dios es suficiente, la gracia de Dios es suficiente para traer salvación y liberación a las vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Y para eso fue que Cristo vino, para deshacer las obras del diablo y para salvar lo que se había perdido. Bendito sea el nombre del Señor. Y Saulo, luego que se convierte, luego que Dios usa a este hombre llamado Ananías para que ore por él, y él es sanado de la ceguera que tenía. Dice que la palabra del Señor dice que Saulo se esforzaba predicando la palabra, porque él era un hombre de valor. Era un hombre valiente que comenzó a ejercer su ministerio con toda la autoridad de Dios, aunque muchos no creían en él. Hay veces, hermanos, y hay testimonios de hombres y mujeres de Dios, que Dios los ha rescatado de las tinieblas, de lo más profundo, de lo más vil, del lodo cenagoso. Y mucha gente desprecia a esas personas porque no creen en su restauración. Pero una cosa, hermano, nosotros tenemos que entender, y que el mismo apóstol Pablo lo escribió en los Corintios también, en la carta a los Corintios, que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque esta obra no es de hombres, esta obra es de Dios. El que trae la salvación al hombre es Dios. Por eso es que nosotros no podemos menospreciar a nadie, porque no importa cuál sea la situación, y no importa cuál haya sido la vida que haya llevado, Dios es el que restaura las personas. El apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, era perseguidor, era blasfemo. Dice la palabra del Señor, gloria a Jesús, en primera de Timoteo 1:12. El apóstol Pablo escribió y dijo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo sido él blasfemo, habiendo sido él perseguidor de la iglesia, habiendo sido él un asesino, habiendo él sido un hombre que estaba en contra de la obra del Señor, Dios lo levanta, Dios lo restaura, Dios lo perdona y lo convierte en un ministro para la gloria y la honra de su nombre. Y dice que lo tuvo por fiel, poniéndolo en el ministerio. En Pablo se manifestó la gracia
y la misericordia de Dios. Y esto era lo que en verdad representaba donde estaba el secreto de su fuerza. Porque aunque cuando él era Saulo de Tarso era un hombre fuerte, porque era un hombre que tenía una religión en la cual él era un hombre recto dentro de su religión, pero estaba completamente fuera de lo que era el propósito de Dios. Pero aún así, aunque él estaba fuera del propósito de Dios, Dios estaba mirando a este hombre para manifestarle su gracia, para manifestarle su perdón, su misericordia, no importando lo que hubiera hecho. La Biblia dice que él era el que estaba sosteniendo las ropas de los que estaban apedreando a Esteban. Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. Mientras lo apedreaban, Saulo de Tarso era el que estaba sosteniendo la ropa de los testigos. Él estaba siendo testigo de la muerte de Esteban. Pero aquella experiencia tiene que haber marcado la vida del apóstol Pablo. De él ver cómo un hombre mantenía su fidelidad a Dios hasta el final. A pesar de que estaba siendo apedreado, él pudo escuchar las palabras de Esteban pidiéndole a Dios perdón, que no le tuviera en cuenta aquel pecado de aquellos que le estaban apedreando. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es un reflejo de la gracia de Dios. Cuando verdaderamente nosotros se ha manifestado la gracia de Dios, ahí es que nosotros tenemos la fuerza, la fortaleza que da Dios para nosotros poder resistir cualquiera que sea el ataque, cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la aflicción, la necesidad, la persecución que estemos pasando. Dios nos da la fortaleza para que nosotros podamos resistir hasta el final. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo era un hombre fuerte, pero que era débil. Porque en este mismo capítulo que leímos en 2 de Corintios, el apóstol Pablo, en su experiencia, él comienza a relatar, en este capítulo 12, comienza a relatar una experiencia de unas visiones y unas revelaciones que el Señor le había dado, que él había recibido de parte de Dios. Y la revelación que había tenido este hombre, Pablo, era que él decía, en el verso número 2, dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Qué experiencia maravillosa tuvo este hombre, el apóstol Pablo. Tuvo una revelación donde dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sigue relatando su experiencia y sigue diciendo: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Gloria al nombre de Jesucristo. Una experiencia poderosa. Dios lo lleva hasta el paraíso y allá él escucha palabras poderosas. Qué experiencia maravillosa. Y entonces el apóstol Pablo dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Él era un hombre fuerte porque era un hombre de Dios. Y por ser un hombre de Dios, estaba teniendo unas experiencias poderosas. Pero dentro de esas experiencias, él estaba reconociendo que aunque era un hombre de Dios fuerte, había unas debilidades en él. Y esto parece y suena como si fuera algo paradójico, una ironía. Un hombre fuerte pero que también es débil.
Pero es porque Pablo reconocía que la fuerza que él tenía no provenía de él mismo, sino que la fuerza que él tenía venía de parte de la gracia y la misericordia de Dios. Que esas experiencias que él estaba teniendo y que Dios le estaba dando eran experiencias que le sirvieron a él para fortalecer su vida, capacitándolo para resistir los sufrimientos que tuvo que pasar durante su ministerio. Las experiencias que Dios nos da a nosotros cuando nosotros le estamos sirviendo al Señor, cuando nosotros comenzamos a someternos a Dios, no es para nosotros gloriarnos, hermano. Mucha gente comienzan a tener visiones, comienzan a tener revelaciones, Dios comienza a usarlo en palabra, en profecía, Dios comienza a usarlo en hacer milagros, comienzan Dios a usarlo para echar fuera demonios, y entonces se sienten fuertes. Pero tenemos que tener un cuidado, hermano, porque no podemos pensar que esa fuerza viene de nosotros mismos, o porque nosotros oramos mucho, porque nosotros ayunamos mucho, porque nosotros estamos dentro del ministerio. Tenemos que cuidarnos, hermano, porque esto es por gracia, es por su gracia, porque su gracia es suficiente. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba trayendo a través de esta palabra, a través de esta enseñanza. Él era un hombre fuerte, tenía experiencia con el Señor, Dios le había dado visiones, había sido arrebatado al cielo, había tenido experiencias poderosas, pero esas experiencias solamente eran para fortalecer su vida, para capacitarlo para poder resistir cuando llegara el día malo, cuando llegara la tentación. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no podemos creernos que nosotros somos fuertes con nuestras propias fuerzas, o porque tenemos un ministerio poderoso. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el apóstol Pablo fue el fundador de esta iglesia de Corinto y muchas otras iglesias más. Cuando usted lee la palabra del Señor en el libro de los Hechos, usted se da de cuenta cómo Dios usó al apóstol Pablo para levantar, para fundar muchas iglesias, de las cuales él llegó a ser el pastor de estas iglesias. Y en esta iglesia de Corinto Dios comenzó a salvar gente. Y dice en Hechos capítulo 18, verso 5, que en Corinto Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Aleluya. Y dice que hubo un hombre allí en Corinto llamado Crispo, que era el principal de la sinagoga, que creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Alabado sea el Señor. Dios estaba usando al apóstol Pablo poderosamente. Estaba teniendo grandes victorias. Podemos ver en la palabra del Señor que el ministerio de Pablo en Corinto, allí estaba sucediendo un avivamiento tremendo, pero que a la misma vez se estaba levantando y estaba surgiendo una oposición, un ataque de parte del enemigo para tratar de detener la obra de Dios. Y tenemos que estar preparados, porque aunque estamos viendo cosas maravillosas que Dios está haciendo y está surgiendo un avivamiento, tenemos que cuidarnos espiritualmente y tenemos que seguir clamando al cielo, estando muy vigilantes, porque el enemigo siempre se levantará para tratar de detenerte. Y entonces el enemigo buscará la forma de encontrar esa debilidad para poder atacarte en esa debilidad, para que puedas tú comenzar poco a poco a perder el enfoque de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y entonces comienzas a dejar y comienzas a apartarte y comienzas a perder la fuerza. Y entonces ahí es donde vienen esos momentos donde comenzamos a salirnos fuera de la perfecta voluntad de Dios, como le pasó al rey David. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios,
un hombre a quien Dios le había dado muchas victorias. Había derrotado al gigante Goliat. Había llegado a ser el rey de Israel, tal y como Dios se lo había profetizado a través del profeta Samuel. Había sido ungido, estaba lleno del Espíritu Santo. Pero en un momento dado, la Biblia registra que cuando los reyes salían a la guerra, David se quedó en el palacio. Y mientras estaba en el palacio, quizás se había descuidado un poco en su relación con Dios. Y mientras estaba en el palacio paseándose, dice la Biblia que desde el palacio vio una mujer que se estaba bañando. Y entonces cuando ve a esta mujer, dice la Biblia que él la manda a llamar, la manda a buscar para que venga. Y la Biblia dice que él durmió con ella, se acostó con ella, con Betsabé. ¿Y qué pasó? Eso trajo una consecuencia de una caída terrible en el ministerio y en la vida del siervo de Dios, el rey David. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos, porque nosotros tenemos debilidades. Pero como el apóstol Pablo decía, la grandeza de las revelaciones que Dios me ha dado, dice que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque ahí es donde está el peligro, que nosotros no pensemos que como Dios nos está usando, nosotros comencemos a descuidarnos y comencemos a echarnos la gloria a nosotros mismos, porque vamos a caer en un descuido espiritual. Y el apóstol Pablo decía, para que yo no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Alabado sea el Señor. Qué poderosa es la palabra del Señor, hermano. Cuando leemos esto, que lo está escribiendo el apóstol Pablo, un hombre ungido por Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que Dios lo usaba para sanar enfermos, que dice que aún sus delantales se lo llevaba la gente para ponérselos encima sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Alabado sea el Señor. Dios hacía cosas poderosas a través de este hombre, pero ahora Él está diciendo en su experiencia, Él dice, para que yo no me crea, para que yo no me enaltezca desmedidamente, para que yo no empiece a pensar de mí que yo soy tremendo hombre. Bendita sea la gloria del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, que no nos pase como le pasó al rey Nabucodonosor, que en un momento dado él comenzó a decir, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Alabado sea el nombre de Cristo. Tengamos cuidado de nosotros no caer en ese mismo error, porque entonces por eso es que viene el aguijón en la carne, que Dios lo permite. Como decía el apóstol Pablo aquí en esta palabra, me fue dado un aguijón en mi carne para que yo no me enalteciese desmedidamente, un mensajero de Satanás que me abofetee. Un aguijón en la carne. Mucha gente piensa que ese aguijón posiblemente era la enfermedad de ceguera que él tenía. Pero independientemente qué era lo que haya sido, el propósito de aquel aguijón en la carne era para que él se mantuviera en la postura y que él se mantuviera reconociendo que el que le daba la fuerza para él seguir hacia adelante era el Dios que lo había llamado. Que no nos olvidemos de que quien nos llamó, de Él es el que viene el poder. Que de Él es que viene la gracia. Bástate mi gracia. Dice que el apóstol Pablo oró 3 veces. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces oraba. Y oraba y oraba 3 veces. Gloria al Señor. Para que quite ese aguijón. Pero entonces dice, y me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gloria al Señor. Le decía, bástate mi gracia. O sea, Pablo pedía que Dios le quitara el aguijón, pero la contestación de Dios era, bástate mi gracia. En otras palabras, su gracia era suficiente. Le decía, solamente tú lo que tienes que pensar es que yo te llamé, que yo te escogí, y que de ahora en adelante tú vas a esperar que mi palabra se cumpla en tu vida. Y esperar es la grandeza del Señor, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Qué poderosa es la palabra del Señor. Dios le habló a Pablo en una ocasión, en una visión, cuando él estaba predicando la palabra. Y el apóstol Pablo fue llevado preso por predicar el evangelio. Y pasó por mucho sufrimiento por causa de predicar la palabra del Señor. Pero entonces en un momento dado el Señor le dijo, en el capítulo 18 del libro de los Hechos, versos 9 y 10, Dios le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Posiblemente, hermano, tú te estás sintiendo que estás presionado, porque estás siendo atacado por diferentes situaciones, estás pasando por muchas pruebas, estás pasando por enfermedades, estás pasando por muchas aflicciones, pero Dios siempre tiene una palabra para nosotros. A través de su santa palabra cuando la leemos, a través de un mensaje, una predicación, Dios nos va a hablar. Dios siempre te va a confortar, te va a dar la fortaleza. El Espíritu Santo es nuestro consolador para darte la palabra, la fortaleza que tú necesitas en el momento más preciso, hermano. Van a llegar momentos que vamos a llorar. Vamos a llegar un momento donde vamos a sentir que el mundo se nos viene arriba.